Bienvenido y bienvenida al episodio número 26 de Haz que Sucede el podcast. Es un gusto que me acompañes en un episodio más y hoy es un gusto compartir con ustedes que, bueno, el 19 de agosto arrancamos una campaña que se llama Tu Vida Importa, con prevención del suicidio. Y pues finalmente hemos llegado al día conmemorativo y es un gusto para mí estar el día de hoy aquí. Esta campaña ha sido encabezada por Redime, la Red de Mujeres Empresarias y Emprendedoras del Estado de México, APAE y el Blog de Ro. Así que nos enorgullece demasiado el poder sumar, el poder visibilizar y el que hoy estemos cerrando con esta campaña que queremos que siga, que continúe, pero finalmente todo este proceso que hemos llevado pueda reafirmarse el día de hoy y qué mejor que cerrarlo aquí en este episodio con el doctor Raúl Naveda López Parilla. Gracias por estar aquí. Voy a hacer su presentación antes de cualquier otra cosa. Bueno, pues él es médico cirujano de la Universidad Autónoma del Estado de México, máster en prevención de tratamiento de las conductas adictivas de la Universidad de Valencia, España, diplomado en Administración de Hospitales, Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Identificación, Valoración e Intervención del Comportamiento Suicida por la Organización Panamericana de la Salud y actualmente es director del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones. Así que mil gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Ro, muchas gracias. La verdad es que para mí es un placer estar en este espacio. Poder platicar de lo que nos gusta, creo, a ambos, Sí. de un tema por sobre todo muy importante. Y bueno, es un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, y pues como es costumbre aquí en el podcast, elige una pregunta del 1 al 21. 7. 7. ¿Qué aspectos te limitan cuando quieres intentar algo? Mi terquedad. Soy muy necio. Soy obstinado con las cosas. Creo que tiene ventajas en algunas áreas de mi vida. Me ha ayudado, me ha llevado a espacios. Pero también de repente esa terquedad me impide un poco de flexibilidad para intentar otras cosas. Creo que por ahí va. Ok, sí. De pronto el ser medio necios también nos obstruye el camino. Claro, nos puede jugar chueco. Sí, nos puede nos jugar puede chueco. jugar Sí, chueco. así es. Muy bien. Muchas gracias. Pues nuevamente bienvenido a este tu espacio, tu casa. Y queremos realmente reafirmar y de verdad es un honor el que estés aquí porque nos puedes enriquecer demasiado con este tema que ha incrementado, que tristemente hoy no podemos decir, híjole, no es cierto, no está pasando, o dejarlo de mirar o de atender porque al contrario, está creciendo. Entonces, cuando escuchas Tu Vida Importa, ¿en qué piensas? ¿Qué te hace sentido? Que todas las vidas importan, todos cuentan. Yo creo que, híjole, mira, la sociedad moderna tiene un modus muy complejo, ¿no? Y ha hecho que nos despersonalicemos. Y yo creo que hablar de que tu vida importa es hablar de que cada individuo en su historia de vida es importante para los demás. Todos somos indispensables para otro. Tenemos que quitarnos esa idea de que todos somos desechables, de que pueden sacarnos de un lugar y que no vamos a hacer falta. Siempre le hacemos falta a alguien. Entonces, pensar en tu vida importa, eso es lo que me hace pensar que todos contamos para alguien. Sí, así es, justamente, y dijiste algo muy importante que es esta despersonalización. Creo que hemos perdido la identidad a raíz también de todas las redes sociales, de empezar a quererte parecer a tal, de querer alcanzar ciertas cosas. A veces llegamos a esa frustración o a esa necedad y nos perdemos de nosotros mismos y a veces nos lleva a cometer ciertas cosas que no son sanas para nosotros, ¿no? Y pues sí, en efecto, creo que toda vida importa, quitándonos todos esos roles, esos estereotipos, esos estándares que tenemos, toda vida importa. Toda vida importa, toda vida importa. Fíjate que acabo de ver una película que me dejó impactado. Ajá. Se llama La vida de Chuck. Y Ok. justamente, ahorita está en cines, por si quieren verla. Y la verdad es que es una película que justamente me hizo reflexionar en eso. Que nunca sabemos hasta dónde está el impacto de nuestra presencia en otros. Y que cuando nos vamos, y no solamente físicamente, ¿no? También nos vamos de un espacio, cambiamos de trabajo, nos movemos de un lugar, una parte del universo se muere, una parte del universo, una parte de la vida ya no está donde estaba antes y desaparece. Y ese cambio
es importante en la medida en la que todos importamos. Claro, sí, porque creo que también en este tema, y lo iremos comentando más adelante, es la importancia de cuando te vas, qué pasa con los que se quedan, ¿no? O sea, esa decisión no es solamente tuya, es también dejar a otras personas con ese vacío o ese espacio, ¿no? Y bueno, ¿qué está pasando con este tema del suicidio? ¿Por qué cada vez incrementan más los casos? Híjole, mira, soy un apasionado del tema. Entonces yo creo que podríamos hablar horas respecto a eso porque creo que son muchos los factores. Algunos se investigan, algunos se explican de manera científica, algunos que están relacionados con los trastornos mentales están muy bien estudiados, pero también hay factores sociales que probablemente no hemos vinculado y que también están relacionados con el tema del suicidio. Y justamente lo tocamos al principio, el tema, lo que tiene que ver con la despersonalización y lo desechable que hoy por hoy se siente la vida o nos sentimos nosotros, lo fácil que es desplazarnos o sustituirnos. Creo que también lleva mucho a esta sensación de que si yo me voy, si yo decido que esta vida no era suficiente, decido que ya no quiero pertenecer a este mundo y quiero estar en otro lugar, es un poco más, no quiero utilizar una palabra un eufemismo como sencillo, pero vamos, es algo que me orilla un poco, ¿no? Eso por un lado. Pero también por otro lado, cuando hablamos ya de cosas que se han estudiado, lo dije ayer, lo dije hace 3 días en otro lugar, la pandemia nos trajo, yo creo que fue una oportunidad, por un lado, y fue muy doloroso por otro, ver que había un iceberg gigantesco debajo del mar que se llamaba salud mental, ¿no? Tuvimos muchas pérdidas, como humanidad nos pusimos en una situación tan, pero tan compleja que se puso o se develó lo que en realidad pasaba en nuestras emociones. Y la Organización Mundial de la Salud lo dijo perfectamente, después de la pandemia de COVID-19 vino una pandemia de salud mental y creo que justamente esto está íntimamente vinculado con eso. ¿Y qué podemos hacer? O sea, bien lo dices y también justo en la rueda de prensa cuando el 19 de agosto lanzamos Tu Vida Importa, nos preguntaban justamente qué pasa con esto que está de moda de la salud mental, pero realmente, o sea, se habla mucho, hay mucha información. ¿Cómo sugieres que podamos bajarla o que podamos seleccionarla o cómo podemos trabajar en conjunto para que justo esta pandemia nueva que se vino, que es la salud mental, pueda llevarse de una mejor manera, o sea, conducirse con mucha responsabilidad, creo yo? Hijo, qué buena pregunta, Ro. No es fácil, creo yo. Estamos en una moda de hablar de la salud mental y hablar de moda tiene, como todo, sus matices, ¿no? Yo creo que nada en la vida es blanco y negro, es un crisol de visiones muy complejo. Tiene las ventajas de que hoy por hoy hablemos del tema y que se pueda socializar más. Entonces, hoy por hoy creo que es más fácil decir voy a terapia, por ejemplo, ¿no? Hoy es más fácil decir tomo medicamentos psiquiátricos porque lo necesito. Y eso es una ventaja enorme y eso está padrísimo porque hoy por hoy ya no le tenemos miedo a las etiquetas o le tenemos menos miedo porque las etiquetas siguen existiendo, Ajá, sí. ¿no? Pero por otro lado, la moda también nos ha llevado, creo yo, creo que a un mal manejo de los temas de salud mental en muchos farsantes, mucha gente que cree saber del tema y da consejos a otros, mucha gente que incluso se atreve a dar terapia a otras personas sin tener la formación profesional para hacerlo, porque es importante y me gusta utilizar estos espacios para decir que la psicoterapia es un área de las ciencias sociales y también de las ciencias de la salud que requiere una formación profesional. Ser terapeuta implica estudiar alguna área relacionada con la salud, sobre todo psicología, y después estudiar un área específica de psicoterapia. Eso es lo que le permite a una persona dar terapia. Pero hoy por hoy, en esta búsqueda propia de muchas personas de atender su propia salud mental, entran en cursos pequeños, cosas express, que les permiten también darle a otros terapia cuando no tienen el fundamento. Yo creo que eso es muy delicado. También entender que la salud mental se compone de muchas cosas y que hay muchas cosas que, si bien tal vez no podríamos llamar terapia, sí coadyuvan al bienestar. Entonces tal vez habría que diferenciar muy bien con eso, ¿no? Okay. Sí, claro, pues es muy importante y dijiste algo interesante en el sentido a veces de esta parte
pues de los charlatanes, de los farsantes, de aquí me agarro y los cursos y todo de pronto carísimo, que a veces dices, ponte en comparativa una sesión terapéutica a este curso que te están ofreciendo, que ni siquiera sabes si es experto o es profesional de la salud, ¿no? Entonces creo que sí es importante cuidar qué es lo que elegimos a la hora de informarnos, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿cómo están los números a nivel nacional y a nivel estado? Mira, los números a nivel internacional, me quisiera ir a un pasito más de lo que me pediste, sí. a nivel internacional, nacional y estatal, no apuntan en positivo, por supuesto. Estamos hablando precisamente de los efectos de una segunda pandemia que todavía no disminuye sus números. Tenemos más de 10 años de un crecimiento paulatino, pero sostenido de los casos de salud mental, de los casos de consumo de sustancias psicoactivas y, por supuesto, los casos de suicidio, ¿no? Entonces, no son números alentadores, por supuesto. Hoy por hoy estamos tomando en cuenta más o menos que un 1% de los fallecimientos registrados en México están relacionados con suicidio. Entonces, podríamos pensar que un 1% es poco cuando lo hablamos en porcentaje, pero creo que justamente el nombre de la campaña lo dice muy bien, ¿no? Tu vida importa. Entonces, no importa si es un 1%, es una vida y una vida debería ser suficiente, ¿no? Para que nos preocupemos y para que hagamos algo. Así es, exactamente, que podamos generar esa conciencia porque pues a veces creemos que dices, pues solo es uno, pero cuando ahora nos ha pasado, ahora que estamos con esto de la campaña, se nos han acercado y nos han dicho, oye, es que esto es impresionante, apenas que hablamos se acercó una persona, nos dijo, o sea, de pronto ya empiezas a escuchar y dices, pues sí, pero ¿por qué? Porque a veces creo que es mucho, a lo mejor la pena, la etiqueta, ¿cuál crees que sea el factor por el cual no se esté hablando tanto de este tema? O que se hable así, a veces hasta decirlo, ¿no? Es que el suicidio y es como, incluso es considerado uno de los mitos, ¿no? Es que si hablas de eso, lo vas a fomentar, ¿no? Entonces, ¿qué crees que sea lo que impida hablarnos como sociedad, que es un tema que está importando y que se tiene que hablar tal cual es? Yo creo que hay muchas razones. Una de ellas es que no estamos acostumbrados a hablar de nuestras emociones, como seres humanos. Okay. Los hombres, por supuesto, creo que ahí jugamos en desventaja, ¿no? En nuestra formación, lamentablemente, históricamente, que ha cambiado con los años y me da muchísimo gusto, pero nuestra formación está orientada a no hablar de lo que sentimos, como seres humanos y los hombres más, ¿no? Entonces, expresar nuestras emociones es algo que no nos enseñan en la escuela. No nos enseñan a identificar una emoción, a comunicarla y a trabajarla o hacer algo para entender cómo me siento y qué hacer con eso que siento, ¿no? Creo que eso es fundamental y eso es algo en lo que tenemos que trabajar mucho en las infancias, por un lado. Y por otro lado, las etiquetas son terribles, ¿no? Justamente uno de los mitos que bien mencionaste es esto de hablar del suicidio lo fomenta. Hay reglas para hablar del suicidio, hay manuales muy interesantes para medios de comunicación de cómo hablar del suicidio y cómo transmitir las noticias relacionadas con el suicidio para no fomentarlo, pero creo que es indispensable hablar de ello porque eso lo desetiqueta. Tenemos que entender que es parte de la naturaleza humana. También es algo de lo que yo digo siempre, nuestras emociones son inherentes a nuestra realidad. Mucho de lo que vivimos, lo vivimos acá arriba, digo yo, ¿no? O acá, en el pecho, ¿no? En el corazón, desde las emociones, es a lo que me refiero. Entonces, es algo que tenemos que socializar y entender que es parte natural de nuestra humanidad estar enojados, estar tristes, estar molestos, sentirnos decepcionados, estar eufóricos, contentos, y todo eso tendría que socializarse, y cuando eso no funciona, tendríamos que buscar ayuda profesional, como voy al médico cuando tengo un dolor de panza, por ejemplo, ¿no? Exacto. Sí, porque creo que también lo decíamos, es un punto importante hoy el tener tanta información, el ver como la vida de la gente, o sea, a través de las redes sociales y creer que todo está bien para todos, ¿no? Y de pronto tú dices, yo me equivoqué en algo o yo hice algo mal o en algo estoy incómodo y dices, ay, no, es que ¿por qué no me siento como esa persona que está tan feliz, ¿no? Porque yo no soy como él que se va viajando. Y entonces tu lista de frustraciones crece, ¿no? Y entonces en esa comparativa o en esas ganas de querer ser lo que no está a tu alcance por ahora,
creo que también está incentivando mucho esta parte de sentirnos poco valorados o de sentir esta desvalorización o no darle esa importancia a la vida como tiene que ser, a nuestra propia vida, ¿no? Sino por esta constante como comparativa, que justamente me lleva a esta siguiente pregunta, que es: ¿qué está pasando con los entornos sociales, familiares, educativos, para que sigamos subiendo las estadísticas en vez de bajarlas? Claro, es que la comparativa no tendría que ser con otros, la comparativa tiene que ser con uno mismo. Uno crece a partir de uno mismo, ¿no? Y la superación viene a partir de lo que yo voy construyendo en mi propia vida, no con los otros. Las redes sociales nos han hecho un daño enorme, porque hay una comparativa además falsa. Tenemos que recordar siempre que lo que vemos a través de redes sociales, las fotografías, los videos de la gente que es exitosa, que tiene buen cuerpo, que hace mucho ejercicio, también pasan por momentos de tristeza, de lucha. Los que muchos, no todos, pero muchos de los que tienen mucho dinero y son millonarios, también pasaron por momentos para poder lograr eso. Y eso no lo transmite, ¿no? Entonces, la comparativa tiene que ser con uno mismo. Ahora, lo que decías de los entornos es también muy complejo. No hablamos de nuestras emociones. La dinámica social ha cambiado mucho. Tenemos que entender que la presencia de los padres, padre y madre, ambos padres, dos mujeres, no importa el tipo de familia que exista, una familia monoparental, no importa, la presencia es la que importa, la verdadera presencia, el acompañamiento emocional, el entendimiento, la educación. Hay un término que se llama frustración para los niños, que implica decirles que no, ponerles límites. Es muy importante ponerle límites a un niño o niña que está en formación. Cuando esto no sucede, estamos creando una mente sin límites, una mente que no va a aceptar las negativas del mundo, que van a existir, nos guste o no. Nadie lo podemos todo, ni físicamente, ni laboralmente, ni emocionalmente, ni intelectualmente. Todos tenemos diferentes habilidades, pero si no nos enseñan que hay límites en el mundo, no los vamos a respetar cuando vayamos avanzando en la vida. Yo creo que eso es un punto fundamental de la estructura emocional de la persona. Y si en el entorno no se favorecen esas cosas, pero tampoco se favorecen los apapachos, los besos, la comprensión, el cariño, la educación, los límites de los que ya hablé, fallamos como sociedad en la formación de un ser humano. Yo creo que ser padre o madre es la labor más importante que puede existir en este mundo. Y por supuesto la de la educación de esos niños, porque en la escuela pues es la segunda casa, ¿no? Lo hemos dicho siempre. Sí. Entonces la gente que está en escuelas también tiene un rol fundamental en la formación de la persona, no del estudiante, no nada más del conocimiento, de la persona. Entonces creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho. Sí, sí, porque son pues los núcleos importantes, ¿no? Los que nos van formando, los que nos van dando bases y finalmente los que nos hacen tomar decisiones también en la vida adulta o cuando estamos sufriendo estas transiciones de la niñez a la adolescencia. Y precisamente nuestra campaña de Tu vida importa la encaminamos mucho a la responsabilidad individual, al decir, ok, sí, hay muchos, porque de pronto es que el gobierno, es que las redes sociales, es que, y todo buscar como de pronto el culpable de, a ver quién, ¿no? Pero de pronto es, ya volteaste a verte a ti. ¿En qué momento podemos conseguir esa responsabilidad propia de nuestra propia vida para darle esa importancia real a nuestra vida? O sea, el decir realmente tu vida importa, ¿no? O sea, ¿desde dónde puedo tomar esa responsabilidad? Es que hay que creérnosla, hay que darnos cuenta, es que el sistema nos tiene que devolver la responsabilidad a nosotros y nosotros tenemos que asumirla. Eso ha existido siempre, ¿no? Yo te puedo decir, yo trabajo en gobiernos de hace muchos años y te puedo decir que el gobierno hace muchas cosas por la sociedad. En el instituto que ahora dignamente dirijo, creo que las labores son exhaustivas. Yo veo a mis compañeros, veo a los terapeutas de los centros con los que trabajamos, a los que coordinamos que no trabajan directamente con nosotros, a los que acompañamos en el proceso, y hay una sed inmensa de aprendizaje. Quieren conocer más para poder ayudar más. Hay un desgaste impresionante de la gente, pero por trabajar y por generar mejores condiciones para sus pacientes. Creo que el sector salud es un sector muy, muy noble de verdad. Pero también es importante entender que además lo explican los nuevos modelos médicos, en donde la responsabilidad
del bienestar y de la salud del individuo también residen en ellos mismos y el trabajo tiene que ser colaborativo. El profesional de la salud está para acompañar al ciudadano, a la persona, al ser humano, a buscar su propio bienestar también. Y entonces tiene que ser una sinergia. Este modelo vertical, donde antes el médico, la médica, el enfermero, la terapeuta física, no importa la profesión de la salud de la que hablemos, le daba instrucciones al paciente, ya no existe, ya no tiene cabida en el mundo en el que estamos hoy. Justamente tiene que surgir todo a partir de un diálogo. ¿Qué siento? ¿Qué hago? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Cuánto comiste? ¿Cómo dormiste? ¿Qué hacemos? ¿Cómo modificamos tu tratamiento? Es decir, y ahí hay una parte de responsabilidad en la persona. Ahora, nosotros como seres humanos tenemos que creérnosla, ¿no? Yo trabajo en el sector salud, pero también soy un ser humano, también soy usuario de los servicios y también me doy cuenta que en mí recae la responsabilidad de cuidarme, ¿no? Entonces, tenemos que asumir la responsabilidad individual y también la colectiva. La felicidad es colectiva, no nada más la felicidad, la búsqueda de la felicidad, el bienestar es colectivo. Hace 2, 3 días leía un artículo muy interesante sobre eso, que dice que hasta 3 grados de separación, es decir, 3 personas que están cerca de mí, pueden beneficiarse de mi bienestar. Entonces, está ya comprobado en estudios que la felicidad y el bienestar son colectivos. Tenemos que entendernos que, por eso se llama red de apoyo, ¿no? Tenemos que funcionar como red. Sociedad, gobierno, sociedad civil organizada, empresas privadas, todos, ¿no? Sí, para funcionar en ese colectivo, como bien dices, o sea, que vaya marchando exactamente con lo que queremos, porque sí es cierto, o sea, justo por eso queremos reforzar en esta parte de la campaña el decir, es también parte de tu trabajo ocuparte tú, ¿no? O sea, tomar esa decisión de, a ver, ¿sabes qué? Ok, ya sé que aquí hay un centro de salud, me voy a acercar, ya sé que aquí hay terapias, me voy a acercar, no es como que alguien va a venir y tocar a tu puerta y aquí estamos, o sea, es como infórmate, elige, pero toma también tú la iniciativa de cuidarte, ¿no? De decir, si a lo mejor el terapeuta te dejó cierta tarea, cierta actividad, hazla, realízala, porque ese es el compromiso contigo, ¿no? Hasta ahí acabó la parte de la otra persona, o bien estas redes de apoyo, como bien lo dices, el saber elegirlas, ¿no? Porque también mucho del tema tiene que ver hoy en día la parte del consumo de sustancias, ¿no? ¿Quiénes son mis redes de apoyo? ¿Quiénes son mis amigos? Si en vez de darme un consejo me van a decir, ay, vente, vamos a echarnos una chela, ¿no? Y te pierdes, o te invito a otra cosa para que se te olvide tantito, porque esa es la manera de escapar y no de confrontar o no de saber y sostener las emociones, ¿no? Entonces creo que sí es importante mucho justo los entornos, el elegir, el saber que la responsabilidad radica en uno al momento de elegir de quién me rodeo, porque es bien cierto, eres lo que comes, lo que lees, lo que escuchas, de quién te rodeas, porque finalmente esas son tus elecciones, ¿no? Si sabes que te está dañando, pues es momento de dar ciertos pasos para atrás. ¿Y cuáles son los factores principales que crees que en el Estado de México han sido clave para cometer los actos suicidas? Mira, yo creo que todo lo que tiene que ver con salud mental, hay una frase que a mí me gusta mucho: no hay salud mental sin justicia social. No puede haber salud mental si no hay condiciones que favorezcan la salud mental. La salud mental está vinculada con todo lo que vivimos. Y también lo digo cuando digo esta frase, advierto, no porque me dedique a lo que me dedico ni porque estoy donde estoy, creo eso, ¿no? Sino porque creo que en este intentar entender la vida, intentar porque nunca la voy, pero me gusta, me apasiona la idea de intentar entender qué pasa en los entornos, de leer y poder informarme mejor, desde estudios científicos hasta literatura, de fantasía, algo, construir una idea más compleja, más nutrida. Creo yo que en esos factores están precisamente las desigualdades sociales, los factores económicos, la violencia, la desestructuración familiar. Los modelos familiares han cambiado mucho, ¿no? Ahora, en el empoderamiento femenino que apoyo por completo, el hombre creo que no ha logrado acomodarse a eso y seguimos, muchos hombres siguen, creo que yo no, muchos hombres siguen pensando que muchas de las labores de casa son de la mujer y si la mujer va
a trabajar y sale a un entorno laboral, pues a ver quién se encarga de la casa, del hogar, de la crianza de los niños. Y no es cierto, todo, absolutamente todo, 100% son responsabilidades compartidas. Tienen que generarse desde acuerdos, ¿no? Entonces, yo creo que son muchísimos factores y como te digo, podríamos hablar horas aquí, pero bueno, hay factores que están relacionados con la justicia social, con la violencia, los entornos sociales, los factores estructurales, incluso los factores ambientales. No depende del lugar en el que hablemos, porque hay cosas que ni el mismo gobierno ni nadie podría controlar, porque si hay lluvias intensas, si hay inundaciones, es un factor estructural que no depende ni siquiera del gobierno poder parar la lluvia, ¿no? No hay manera. Y hablamos de tornados, huracanes, hablamos de desastres naturales que son estructurales, que son ya de muy difícil modificación. Entonces hay una serie enorme de factores, todos descritos además, ¿no? No creas que me los estoy inventando, pero pues sí es bien complejo, bien complejo. Sí, y aparte dijiste ahorita algo y lo venías mencionando y antes de que se me vaya la cuestión masculina, que son los índices más altos en género, ¿no? Son quienes ejecutan. Las mujeres hemos leído que es la parte de la ideación, pero los hombres son quienes lo ejecutan. ¿Qué mensaje les podrías mandar a los hombres que nos lleguen a escuchar con base a su salud mental, a que su vida importa, a que hay otra salida y no esa? Hablen, por favor, hablar de sus emociones, hablar, comunicarlas, tocar su parte sensible. La vivimos en silencio los hombres, vivimos el dolor en silencio, creemos, porque se nos ha educado así, que tenemos que poder con todo y que tenemos que poder solos y en silencio, ¿no? Porque los hombres no lloran, porque los hombres no hablan de sus emociones, porque los hombres no dan besos. Yo saludo de beso a todos mis amigos y no me da pena, porque son mis seres más queridos, porque han estado ahí en mis momentos más duros. Entonces el beso es una muestra de cariño. Y fíjate que te voy a contar que además yo era el único hasta que otros se acostumbraron a hacerlo así, con mis amigos, ¿no? Y entonces ahora yo soy el único que los saluda de beso y yo soy el único al que ellos saludan de beso, porque saben que ella es una comunicación entre nosotros. Pero, y lo digo como un granito de arena que aporta al tener contacto con nuestra parte sensible, que no nos hace menos hombres. No nos hace menos hombres para nada. Bueno, a ver, pensemos en la poesía, las canciones, una enorme cantidad, cada vez hay más mujeres, me encanta eso, por supuesto, pero la enorme cantidad de canciones de dolor, ¿quién las canta? Los hombres. ¿Por qué la cantan los hombres? Pues porque viven dolor, porque vivimos dolor como cualquier ser humano, no más que las mujeres. Pero algunos, a través de la beta artística y de algo que en psicología se llama sublimación, logran crear desde el dolor una obra de arte, ¿no? Y logran crear algo a partir del dolor. Pero eso sucede porque somos seres humanos que tenemos una parte sensible. Hay que hacerle caso. Acercarnos a ayuda profesional cuando creamos necesitarla sin temor al señalamiento. De verdad que los espacios de psicoterapia son espacios seguros. Son espacios donde uno puede hablar de lo que quiera y el que está enfrente está no nada más enteramente capacitado, sino además con una convicción firme de no juzgarte. Entonces, vamos, creo que las piedritas en el camino están puestas. Ahí es donde volvemos a la parte de decisión. Hay que tomar la decisión de hacerlo. Y por otro lado, hay que entender también que algunos trastornos de salud mental no nos permiten tomar decisiones, porque no se trata de caer en el échale ganas, ahí está puesto todo y tú no quieres. No. Hay trastornos mentales como la ansiedad o la depresión, que son los más comunes además, estadísticamente hablando, que no nos permiten, y está explicado por la química cerebral, no nos permiten tomar decisiones de manera adecuada, limita nuestra voluntad, limita nuestra capacidad de juicio, de razonamiento. Hay pocas cosas que nos causan placer y por ende no va a ser tan fácil que yo busque algo que me haga bien, ¿no? Entonces, creo que ante eso está la red de apoyo y la gente que nos quiere y dejarnos querer y comunicarlo también, ¿no? Oye, me siento mal. Échame ojo porque me siento mal. Échame ojo porque estoy triste. Acompáñame en el proceso.
Justo, eso, es muy bonito, acompáñame en el proceso, o sea, porque sí es cierto, creo que ante todo estos años, pues ha sido difícil también que como hombres se quiten ese estigma, ese estereotipo de los fuertes, los valientes, los que no sienten, los guerreros, los que aguantan, y no es cierto, somos seres humanos y su vida también importa, ¿no? O sea, y también son esas emociones que tienen que encontrar con alguien para desahogar y decir, todo va a pasar, hay una solución y el irte de este mundo no es una de ellas, ¿no? Y bueno, Definitivamente no. como institución gubernamental, y ahorita lo venías refiriendo, ¿qué se está haciendo? ¿Qué estás haciendo desde tu trinchera? Híjole, hacemos todo lo que podemos. Créeme que no nada más traemos instrucciones muy firmes de nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, tenemos instrucciones muy firmes. Yo tengo en mi escritorio el plan de desarrollo del Estado y tengo con banderines todo lo que habla en ese plan de desarrollo respecto a la salud mental. Todo lo relacionado, no nada más las palabras, sino el enunciado o el tema. Y me impresiona cada vez que lo volteo, digo, madre de Dios, la responsabilidad que recae sobre nosotros como gobierno, ¿no? Eh, a la secretaria de Salud, a la doctora Macarena, le importa mucho esto, es una mujer muy comprometida con el tema. Ayer lo decía en una conferencia a la que nos invitaron, que es real. Yo tengo mensajes y llamadas de la secretaria muchísimas veces de casos individuales y también de casos colectivos. Entonces, doctor, le encargo por favor a esta persona que se llama tal, que vive en tal, que se le atienda por favor. Y también tenemos espacios, pasó esto en tal municipio, hay que ir, ¿no? Y la verdad es que por instrucciones, por gusto, por interés y por un compromiso firme en atenderlo, estamos haciendo muchas cosas. Somos, te puedo decir que el sistema de salud mental, el segundo más grande del país, después de la Ciudad de México. Tenemos muchos centros distribuidos en el estado, 34 centros de atención primaria a la salud mental, a las adicciones, 3 hospitales psiquiátricos, 3 centros integrales de salud mental. Estamos ahora generando una serie de capacitaciones relacionadas con el suicidio. Estamos próximos a lanzar nuestra propia campaña estatal que está alineada a la campaña federal que se llama Dale Color a tu Vida, que es una campaña que impulsa la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Y nosotros estamos haciendo la propia, justamente orientado a temas preventivos, porque es importante entender que el comportamiento suicida, y ojo ahí también, que el acto suicida que es la parte final, no es todo el comportamiento suicida. Hay otras muchas cosas antes y alrededor del acto suicida que se denominan comportamiento o conducta suicida y que todas esas son prevenibles. Todo eso se puede atender. Entonces, ¿qué hacemos? Capacitaciones a profesionales de la salud, capacitación a no profesionales de la salud, a gente que está en la primera línea de atención. Ayer tuvimos una capacitación con el Servicio Nacional de Salud Pública en el Estado de México, eh, que se compone de administrativos que van y tocan puertas para intentar entender las necesidades de la población y que ellos también tengan herramientas para que si por ahí brinca la idea, se menciona por ahí algo que tiene que ver con comportamiento suicida, consumo de sustancias psicoactivas, salud mental, sepan qué hacer. Accionen un plan, deriven de manera adecuada, brinden información, acompañen, tomen datos. Entonces, de verdad estamos haciendo muchas cosas. Creo que la sociedad civil se está activando de una manera impresionante porque es un tema en el que al que nos estamos sumando cada vez más, más y más. Y de eso se trata, de formar verdaderas redes que logren contener que es definitivamente es un problema de salud pública, porque todas las vidas importan. Así es, sí. Y precisamente esa es mi pregunta. Como sociedad, como organizaciones civiles, cómo se puede sumar la gente a ayudar, a aportar? ¿Cómo pueden inscribirse, por ejemplo, a esos cursos? ¿Cómo podemos aportar Mira, como sociedad? nosotros próximamente ya vamos a lanzar cursos que van a estar abiertos a la población, eso es una parte importante. Vamos a incidir en las escuelas, que es otro espacio en el que tenemos que incidir. Vamos a trabajar con las escuelas para que en esos espacios también se invite a los padres y madres, Ujú. porque hay que devolverles la responsabilidad. Yo siempre lo digo, hay que devolverles la responsabilidad. La responsabilidad de los niñas y niños no está, cuando están en la escuela, no nada más está en los maestros. Los padres y madres también tienen responsabilidad. Pero yo creo que una manera muy importante y muy interesante de sumar es socializar el tema, que eso es indispensable, no estigmatizar, no señalar,
sino socializar el tema. Si tenemos a alguien, darle medidas adecuadas, darle información de los lugares a los que puede asistir. Nosotros en la página, si buscan en Google Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, ahí hay una liga clarita donde dice ubica tu centro de atención Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones para que puedan ir con direcciones. Hay indicaciones de Google Maps, las coordenadas, la dirección, una foto de la unidad, el nombre del personal, para que no haya pierde, ¿sabes? Para que la gente pueda ir y no haya manera de no encontrarlo. Sabemos que las unidades son insuficientes, pero yo creo que si la sociedad, valga la redundancia, socializa el tema, habla del tema, pregunta al otro cómo está, y en la hora de la comida, en lugar de tener el teléfono celular, le dan la vuelta media hora y le preguntan al otro, al que tienen al lado, mamá, papá, abuelita, abuelito, hija, hijo, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasó hoy? ¿Qué te emocionó hoy? ¿Qué te puso triste? ¿Te noto diferente? ¿Cómo estás? ¿Qué me quieres contar de tu vida? Conexión humana. Conexión humana es lo que necesitamos. Sí. Y esa conexión humana, en esa conexión humana estamos involucrados todos. Sociedad, padres, madres, escuelas, gobierno y una serie de actores, ¿no? No perder la humanidad. Sí, totalmente, sí. Ese vínculo y dejar de estar encapsulados en un mundo virtual y salir un poquito a lo real, ¿no? ¿Y cuál es tu compromiso con la salud mental? ¿Cuál es mi compromiso? Pues mira, mientras yo pueda estar donde estoy, le dedico todas mis horas de vigilia, incluso las de sueño. Créeme que de verdad me gusta mucho lo que hago y mi compromiso es intentar acercar la mayor cantidad de herramientas posibles, hablar de eso en mi círculo cercano, hablar con mis amigos, con mi familia, tocar el tema y mantenerlo vivo, ¿no? Yo creo que hablar de salud mental, hablar del comportamiento suicida, del consumo de sustancias psicoactivas, es como intentar mantener un carboncito prendido y que no se te apague, ¿no? Entonces hay que soplarle de vez en cuando, hay que atizar la llama para que se mantenga. Entonces mi compromiso es ese. Individualmente me lo tomo en serio, la gente que me conoce, la gente que está en contacto conmigo, con quienes me acerco. Intento siempre, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Si yo observo algo en lo que puedo incidir, algunos me llamarán metiche, espero que no, pero prefiero hablar y prefiero decir, oye, aquí estoy, ¿necesitas algo? A callármelo y después encontrarme con un mal desenlace, que no todos son la pérdida de la vida, ¿no? La vida se salva. Los profesionales de la salud y los seres humanos salvamos vidas todos los días preguntándole al otro cómo está. Es una manera de salvar la vida, no nada más en una unidad de cuidados intensivos, en un área de urgencias. ¿Sí? La vida se salva preguntándole al otro cómo estás, cómo te sientes. Cuéntame de tu vida. Ahí es donde se prenden foquitos, se prenden llamitas que hacen sentirle al otro que le importas. Que le importas. Ay, qué bonito. Me gustó mucho esa respuesta. Muchas gracias. Y bueno, ya para cerrar, ¿qué mensaje final nos puedes brindar a la audiencia y a todos los que nos hemos sumado a la campaña que encabeza Redime, APAE y el blog de Ro de Tu Vida Importa? ¿Qué les puedes decir? Mira, el último mensaje que les diría es que efectivamente todas las vidas importan, que efectivamente todos somos indispensables para otra persona. Que los esfuerzos gubernamentales están, el compromiso está, el compromiso de la institución que hoy dirijo, de la Secretaría de Salud, del gobierno estatal está, y que lo único que le pedimos a la sociedad es que se sume a ese compromiso desde su trinchera, que puede ser la mesa del desayunador. El hablar con el otro, el comunicarle, el sonreírle, el tender una mano, el ser más empático. Dicen por ahí que la empatía es un músculo que se ejercita. No es como que nazcamos con o sin empatía y no hay manera de, ¿no? Podemos sensibilizarnos, hacer voluntariado, acercarnos a otros a los que les duele, tocar el dolor ajeno es importantísimo. En esta vida donde tenemos un aparato en la mano todo el tiempo que nos despersonaliza y nos aleja, tenemos que buscar conectar con el otro. Y conectar con el otro implica tocar su dolor, dejarnos tocar por la realidad del otro, dejarnos tocar por el dolor ajeno, por las alegrías ajenas, nos va a volver seres humanos mucho más sensibles y eso definitivamente va a crear una sociedad mejor. Conectar con el otro.
tenemos que entender que el bienestar es colectivo. Si no conectamos con el otro, estamos perdidos como seres humanos. Entonces, desde el gobierno hacemos muchos esfuerzos, seguramente son insuficientes porque en salud no hay dinero que alcance, eso tiene que quedar muy claro, ¿no? No hay dinero que alcance, pero este tipo de temas sí son temas en los que la sociedad puede participar activamente, conectar con el otro, y creo que eso nos va a impulsar de manera muy, muy, muy importante. Así es. Bueno, pues antes de dar el cierre final, elige la cartita que ya revolviste con anterioridad para ver qué trae para ti el universo. A ver, veamos. El universo siempre nos sorprende, estoy seguro de eso. Sí. A ver, esta es. Va. Uno se convierte en lo que más practica. Ver página 10. Chan, chan, chan. Qué importante es detenerse y observar cuáles son nuestras actitudes y reacciones más habituales, porque de esto depende la forma en la que enfrentamos la vida. Las actitudes más recurrentes nos definen y determinan nuestro futuro. Afortunadamente, no estamos condenados a ser siempre los mismos. Podemos alivianarnos y modificar la actitud y, por ende, el comportamiento, lo que nos lleva a ser cada vez más libres y felices. Qué bonito, qué bonito. Me recordó una frase, una canción que me gusta mucho, que dice algo así como que hay que saber cuándo parar, que el polvo suele engañar y que, que de tanto galopar el polvo suele engañar y el caballo desbocarse. ¿No? Entonces, si vamos demasiado a prisa, nos vamos a estampar. Hay que saber sentarnos a veces, y en mi familia hay una frase que me gusta mucho: hay momentos en los que hay que sentarse a lamerse las heridas. Es necesario. Así es. Sí. Tomar ese tiempo, esa calma y decir, creo que por un momento hay que tomar ese respiro y esa pausa. Exactamente. ¿No? Muy bien, muchas gracias. Pues de verdad, gracias por aceptar el espacio, esta invitación. Sé que hay múltiples actividades y hoy te tomaste el espacio para estar en Haz que Suceda el podcast aquí con la audiencia. Lo agradecemos infinitamente. Y pues bueno, tenemos las manos, el corazón abierto. Redime, APA, el blog de Roto, a la comunidad, para las instituciones públicas, para tu institución. Si se quieren sumar, si requieren que sumemos manos, las puertas, el corazón están abiertos para seguir sumando. Ro, muchas gracias, muchas gracias. Créeme que de verdad el compromiso está. Cuenten con el Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, cuenten con la Secretaría de Salud, cuenten con el Gobierno del Estado de México, cuenten conmigo. Lo que podamos sumar seguramente va a ser muy, muy, muy enriquecedor. Y al contrario, la verdad es que esto es una manera no nada más de trabajar, sino también es parte de lo que nosotros hacemos, que es romper el estigma, hablar y socializar del tema. Entonces, claro que esto es importante y fue un honor estar aquí contigo, Ro. Muchas gracias. Además, muchas gracias. Una plática muy agradable contigo. Sí, muchas gracias. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Ve y haz que suceda. Tu vida importa. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.